Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de poder seguir presentando este seminario. Bueno, es un libro que hemos escrito acerca de las bases, cómo transicionar su iglesia tradicional a una iglesia celular. Este libro lo tenemos hoy ya más formal, cómo transicionar tu iglesia. Y hay una materia en la materia número 11, voy a estar hablando un poquito de este libro y esta materia que se llama Adoración, ¿por qué y cómo? Adoración, ¿por qué y cómo debemos de adorar? La Biblia nos habla acerca de la adoración, es mucho lo que el Señor dice acerca de la adoración, pero vamos a prepararnos un poquito porque vamos a hablar de la adoración no en el templo, sino la adoración en las casas. La diferencia de los grupos pequeños al estudio bíblico, pues cuando uno da un estudio bíblico, simplemente uno abre la Biblia y hace la oración y va al estudio bíblico. Pero los grupos pequeños tienen adicionalmente un momento, unos 10 minutos o 8 minutos de alabanza. Y esa es la diferencia, gloria a Dios. Acuérdense, por ejemplo, allá en Primera de Crónicas, capítulo 15, dice la Biblia que David decidió llevar el arca de Jehová a su casa y dice la Biblia que primeramente preparó anticipadamente a todos los cantantes, los músicos, los sacerdotes, los levitas que iban adelante, ¿verdad? Donde iba el arca del Señor, ahí primeramente era la alabanza. Y si nosotros queremos tener una célula bien bendecida, necesitamos esta parte antes de que entremos a la presencia de Dios. Primeramente debemos de alabar el nombre del Señor. Y esto es lo que distingue los grupos pequeños, que siempre hay alabanza en los grupos pequeños. Como dice la Biblia en el Salmo 147, versículo 1, dice, alabar a Jehová porque es bueno, cantar salmos a su Dios, a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Así lo dice también el Salmo 150, alabad con panderos, alabarle con danzas, alabarle con flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo, todo lo que respire, alabe el nombre del Señor. Y bueno, entonces esta es una parte muy, pero muy importante. Ahora, es obvio que la alabanza en la reunión es permitir, ¿verdad?, que la presencia de Dios se mueva en nuestras vidas, ¿verdad? Permitir que Dios tome parte en todo lo que se haga desde este punto en adelante, ¿verdad? Es cierto que cuando oramos también estamos orando por esta reunión, pidiendo a Dios para que Dios bendiga los alimentos, para que Dios bendiga la confraternidad y todo lo que se haga durante la reunión. Pero la alabanza es muy importante porque la alabanza nos lleva, ¿verdad?, a profundidades, a alturas, en un ritmo espiritual muy diferente. Esto es lo que llamamos en la reunión crecer en relación con Dios, porque cuando uno alaba a Dios, uno siente la presencia de Dios, así que crece uno en relación con Dios, en otras palabras, Dios y la persona. Ahora, en el punto número 1, Dios habita en medio de la alabanza, así lo dice el Salmo 22, versículo 3. A nosotros sabemos que la Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza por lo que leemos en todos los salmos, que son salmos de pura alabanza. Nosotros también sabemos lo que la Biblia dice, cuando dice la Biblia, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta poderosa afirmación, ¿verdad?, nos muestra cuánto Dios valora y cuánto ama estar en medio de su pueblo, en medio de nosotros mientras nos estamos reuniendo. Pero la alabanza no solamente, ¿verdad?, es eso. La alabanza es mucho más todavía que eso. Ella abre la comunión entre el Creador y la criatura. Esto es que nosotros, ¿verdad?, nos comunicamos a Dios por medio de la alabanza. La alabanza también derriba cualquier estorbo o preocupación que nosotros traigamos cuando llegamos al grupo. Cuando nos concentramos en Dios, ¿verdad?, uno se le olvidan los problemas, se le olvidan las dificultades, hermano. Y es importante porque dice la Biblia, todo lo que respire, alabe el nombre del Señor. Durante la alabanza, nosotros nos envolvemos en la más bendita actividad para la cual nosotros fuimos creados, pues Dios nos creó para alabanza y gloria de su nombre. Esa es, por eso uno se siente también cuando uno alaba el nombre del Señor, porque precisamente
Por eso fuimos creados, para alabar el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a hablar de los elementos para una alabanza maravillosa. ¿Cuáles son los elementos para poder tener una alabanza maravillosa en nuestros grupos pequeños? Bueno, primeramente seleccione la música con anticipación. Hay que ver qué clase de música vamos a poner, si la música que estamos seleccionando se la saben los hermanos y que sea una música también que se acople, que no sean, por ejemplo, coros de solistas, sino que una música que todos la podamos cantar. Entonces, seleccionar la música es muy importante. Tenga también la letra de la alabanza escrita y también con suficientes copias para poder todos alabar el nombre del Señor. Ahora, si va a usar, por ejemplo, CDs, programe su sistema de CDs con anticipación, ¿verdad? Porque muchas de las veces estamos tratando de cantar alabanzas y no está programado nada, las cosas salieron mal y estamos todos nerviosos en el grupo. Entonces el que va a cantar alabanzas, el director de alabanzas debe de estar con unos minutos de anticipación ahí para poder probar el CD o la televisión donde los vaya a poner y que ya no haya perturbación cuando empecemos a alabar el nombre del Señor. La persona encargada de la alabanza también cada semana debe de animar a buscar la presencia de Dios a través de la alabanza, ¿verdad? Que Él sea un ejemplo, que alabe también el nombre del Señor. Ahora, la persona debe de tener conocimiento de lo que está haciendo. No todas las personas pueden dirigir la alabanza. Hay personas que tienen ese don, esa capacidad de poder dirigir la alabanza. Y qué bonito cuando tenemos un director de alabanza donde él escoge los cantos, donde él los ensaya anticipadamente y los trae. Ahora, no es bueno estar estrenando una alabanza cada vez que estamos en los grupos, porque entonces pues nada más va a estarla cantando el que la escuchó antes. Entonces es importante que traigamos alabanzas y hasta que nos las aprendamos para que cuando lleguen las visitas oigan una alabanza uniforme, una alabanza muy bonita donde todos nos conectamos porque ya conocemos la letra de esa alabanza. Ahora vamos a escoger el líder de alabanza. Un líder de alabanza debe de ser capaz de cantar entonado también, ¿verdad? Porque si ponemos a un desentonado, pues todos vamos a salir desentonados. Entonces, entre todos ellos, usted como líder se va a dar cuenta qué persona es más entonada para alabar y puede usted ponerla como el director, como el que vaya guiando la alabanza en su grupo. El líder de alabanza también debe de dirigir con el ejemplo hacia el encuentro con Dios, porque si el líder de alabanza no alaba a Dios, entonces, ¿cómo? Él es el que tiene que alabar más fuerte el nombre del Señor porque Él está dirigiendo con el ejemplo. Es exactamente lo mismo que pasa a veces en las células, como cuando el líder de la célula viene la célula a la iglesia y el líder está ya sentado en la banca de atrás, pues ¿qué cree que van a hacer todos los nueva gente que está siguiendo a ese líder? Todos se van a sentar allá atrás. Si el líder no alaba, si el líder está ajeno a todo, casi por lo regular, ¿verdad? Los que trae quedan así ajenos. Por eso es importante que uno sea como el ejemplo de lo que quiere que esos hijos espirituales sean. El líder de alabanza entonces debe de dirigir con su ejemplo. La persona encargada de las alabanzas debe de ser sensitivo también a la voz del Espíritu Santo, porque de repente el Espíritu Santo se puede estar moviendo y puede ser sensitivo, puede ser que se acerque a orar por una persona. Si se está moviendo el Espíritu Santo, no pare el CD, deje que siga ese CD de alabanzas para que el Señor toque a todas esas personas, pues ya que Dios habita pues en medio de la alabanza de su pueblo. Al movimiento del Espíritu Santo tenemos que estar bien sensibles todos, porque Dios se manifiesta a través de la alabanza. ¿Cuánta gente en la alabanza empieza a ser quebrantada, empieza a llorar, ¿verdad? Porque es importante que nos demos cuenta que si Dios dice que habita en medio de la alabanza, pues hay que alabar a Dios porque queremos sentir la presencia de Dios. Ahora, si usted va a usar un CD o poner los cantos en la televisión, siempre use música con las voces claras que puedan entenderse, ¿verdad? El que está cantando. Por experiencia, sabemos que si usted pone pistas o música instrumental para cantar, no funciona eso, ¿verdad? Entonces se necesita que usted ponga al cantante y que todos nos peguemos al cantante a cantar, porque así si estamos desafinados,
pues ya no nos oímos tan desafinados porque estamos cantando con el cantante del CD y todos nos afinamos a su voz. Por eso digo, a veces si ponemos pistas es más difícil, la gente no va a estar cantando, no sabe las entradas, ¿no? Bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces hoy en día tenemos tantas alabanzas en la televisión que usted puede escoger sus 2, 3 alabanzas o 2 alabanzas y entonces ponerle la letra a los hermanos y todos cantar juntos de pie y todos alabando el nombre del Señor. Entonces, alabar sin música sería lo último que podemos hacer, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos mucha música para alabar el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, hoy en día la falta de una instrucción, ¿verdad? Hay pocas personas verdaderamente que viven una alabanza viva porque no tenemos instrucción, no nos damos cuenta de la importancia que Dios le ha dado a la alabanza y la importancia que nosotros debemos de tener cuando se trata de la alabanza, ¿verdad? Porque en la alabanza Dios nos puede ministrar, en la alabanza Dios puede quebrantar un corazón. Muchas visitas, quizás es primera vez que vienen y ellos nunca han oído una alabanza a Dios como la van a oír ahí. Por eso es tan importante que usted sea sensible a esa parte tan importante, gloria a Dios. La alabanza atrae consolación en los momentos difíciles. ¿Cuántas de las veces quizás usted ha llegado a la iglesia con un problema, con una necesidad, con una tristeza, pero después de que hemos alabado el nombre del Señor o en medio de la alabanza, Dios se manifiesta y Dios, ¿verdad?, le consuela, Dios lo bendice, algunos hasta los llena del Espíritu Santo en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces la alabanza trae bendición, trae satisfacción espiritual, la alabanza también da victoria, la alabanza abre las puertas de la cárcel, gloria a Dios. Realmente yo me quedo asombrado cuando la Biblia habla de Pablo y Silas que estaban en la cárcel de Filipos, por ahí en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Luego de ser azotados fueron llevados a la cárcel. Y estando ahí en la cárcel, bueno, ellos pudieron quejarse y decir, bueno, le estamos sirviendo al Señor, nos hemos dado completamente a la obra del Señor y así nos paga Dios. Ahora estamos en una prisión, estamos golpeados en esta prisión, ¿verdad? Es momento de decir, bueno, yo hasta aquí llegué, ¿verdad? Porque veo que la mano de Dios no está conmigo. Pero sin embargo, ellos hicieron todo lo contrario. Dice la Biblia que en medio de la prisión ellos empezaron a entonar alabanzas al Señor, hermanos. Esto es un ejemplo bien tremendo. Y dice la Biblia que cuando ellos empiezan a entonar las alabanzas, de repente Dios causa un temblor en la cárcel. Dice la Biblia que la cárcel se empezó a sacudir en medio de la alabanza, porque dice que Dios habita en medio de la alabanza. Y de repente se abren las puertas, se les caen los grillos y empieza, ¿verdad?, realmente la gloria de Dios ahí, porque si nosotros, yo creo que es un buen ejemplo para nosotros, por algo se quedó escrito esa historia, porque cuántas de las veces hemos estado pasando por esos momentos de tristeza, por esos momentos de luchas, de pruebas, de desánimos, donde no sentimos la presencia de Dios, donde parece que todo se acabó, parece que nos vamos a quedar en esa cárcel presos, que ya no vamos a salir de ahí. Sin embargo, hagamos lo que hizo Pablo y Silas, que en medio de esa prueba, en medio de esa aflicción, yo creo que el diablo quería ver que ellos se desdecieran y que renegaran contra Dios, pero lejos de eso, ellos eran hombres que habían crecido en el camino del Señor, hombres espirituales que conocían el poder de la alabanza, cómo Dios se ha manifestado en el Antiguo Testamento a través de las alabanzas, cómo Dios los ayudó a ganar guerras, ¿verdad? Cómo Dios los ayudó en todo cuando ellos alababan el nombre del Señor. Bueno, ellos empezaron a alabar el nombre del Señor por lo que ellos ya conocían, y fíjese que Dios se manifiesta de una forma poderosísima en ese lugar, de tal manera que aquello que aparentemente era para mal, le sucedió para bien, y ellos salieron de ese lugar alabando el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, usted que está pasando por ese momento difícil, por ese momento de prueba, no se amargue. Dice la palabra del Señor que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Empiece a alabar el nombre del Señor Jesucristo, porque pues alabar a Dios cuando todo va bien, yo creo que todo lo podemos hacer, pero alabar a Dios cuando todo va mal, eso es ya un grado de madurez espiritual, así como lo hizo Job en medio de
de la aflicción que estaba pasando. En el capítulo 1 del libro de Job dice la Biblia que cayó de rodillas y adoró a Dios. Esa fue la forma como Dios se manifestó con poder y le dio al doble todo lo que tenía. Así que si usted está pasando por ese momento angustioso, por ese momento de necesidad, no llore, no se lamente, empiece a alabar el nombre del Señor Jesucristo y va a mirar que las puertas se abren, que las prisiones se rompen en el nombre del Señor Jesucristo. Imagínense estos presos ahí cantando. Dice la Biblia que a la medianoche estaban cantando. Yo no sé qué canciones estarían cantando, pero probablemente estaban diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor, qué bonito, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esos eran cantos que estaban escritos en el libro de los Salmos, hermanos. Aleluya, así lo va a encontrar usted ahí en el capítulo 16, verso 25 del libro de los Hechos. Entonces la alabanza, hermanos, que es dirigida a Dios, abre las puertas de la cárcel, convierte al hombre, salva a las familias, pone el fin a la cautividad satánica. Todo eso pasa a través de la alabanza. La alabanza no puede fallar en un grupo de amistad, ya que ese grupo llegarán personas de todas diferentes clases, ¿verdad? Y muchos van a llegar derrotados, muchos van a venir en aflicción, muchos van a venir encarcelados, aprisionados, amargados, enfermos, ¿verdad? En una oscuridad, ¿verdad? Pero por eso es que la alabanza hace mucho en el grupo pequeño. Yo creo que una parte es la palabra y otra parte es la alabanza. Es muy importante que como grupo pequeño tengamos una alabanza viva, una alabanza que atraiga la presencia de Dios, porque cuando ellos empezaron a alabar el nombre del Señor, dice que la presencia de Dios se hizo presente en aquel problema que estos apóstoles tenían. Así que, hermanos, es un tema muy importante, no vaya a dejar pasar, porque si hay una buena alabanza, la gente se va contenta. Gloria a Dios. Yo veo aquí muchas veces que llegan a la iglesia personas y antes de que el pastor abra la Biblia y explique el mensaje que trae, ya la gente está siendo tocada, ya la gente está siendo convencida. Ya veo gente que está llorando en la presencia del Señor, porque la alabanza es muy importante en medio de la actividad espiritual que estamos haciendo. Bueno, que el Señor Jesucristo los bendiga, que el Señor Jesucristo los guarde, y ahí vamos a estar con el tema número 12 en el próximo video. Dios los bendiga, y si usted necesita este libro, Cómo transicionar tu iglesia, este es el libro que trae esas 16 materias, cómo transicionar tu iglesia. Puede llamarnos al 909-483-1456 o puede llamar al teléfono de la iglesia 397-0581 de la misma área. Dios los bendiga y hasta pronto.